Muy buen día, comenzamos un programa más de Saber para Vivir. Estamos ya en el mes de julio y en este mes, el día 27, se celebra el Día Mundial de la Hepatitis. Este es un tema que vamos a abordar el día de hoy y que nos hace el favor de acompañarnos el doctor René Reyes Vázquez. Él es egresado del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Monterrey, Nuevo León. Tiene un reconocimiento por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ratificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, especialista en gastroenterología y endoscopía del aparato digestivo, miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Tiene más de 12 años en la práctica de su profesión. Pues muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación para platicar de la hepatitis. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar con ustedes para tratar este tema que es muy importante actualmente para nosotros. Entonces, pues estamos aquí a su disposición. Ustedes nos dicen en qué podemos enriquecer exactamente. Así es, para la gente que nos ve, pues escuchamos que da mucho hepatitis y hay épocas en donde da más. Pero ¿qué le parece si comenzamos explicando qué pasa en el cuerpo cuando te diagnostican hepatitis? Ok. Se define como hepatitis a una enfermedad que afecta precisamente al hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes que existen en el cuerpo, puesto que se encarga del metabolismo y la función de muchos de las cosas que ingerimos. Es decir, que prácticamente toda la sangre que se absorbe a través del intestino de los alimentos que consumimos pasa por el hígado para su metabolismo y su proceso. Entonces, la importancia de esta enfermedad viene en relación a que es un proceso inflamatorio del hígado, lo cual genera que se trastornen o se modifiquen estos cambios, estos metabolitos, y a final de cuentas genera unos cambios estructurales en nuestro cuerpo y funcionales precisamente. Entonces, en conclusión, la hepatitis sería la enfermedad hepática en la cual existe un proceso inflamatorio. ¿Y qué es lo que la causa? Hay diversas causas de la hepatitis. Por ejemplo, existen causas infecciosas como virus, bacterias y parásitos. Existen causas inflamatorias. Existen causas autoinmunes. Esto significa que el cuerpo agrede al propio cuerpo, confundiendo las células hepáticas propiamente del hígado con agentes externos. A ver, entonces vamos a tener que dividir, porque yo tenía un concepto que la hepatitis te daba por consumir un alimento contaminado, ¿no? Ok. Entonces, hay diferentes tipos de hepatitis, ¿no? Así es. Y creo que por eso son estos diferentes causas, supongo. Así es. A ver, digamos, la hepatitis más común es la hepatitis A. Ok, de los tipos de hepatitis, las más frecuentes son las hepatitis de tipo viral. Dentro de esas hepatitis virales está lo que usted menciona como hepatitis A. Existen hepatitis A, B, C, D, E, F, G. Entonces hay muchos tipos de hepatitis. Yo me quedé hasta la C, qué ignorante. No sabía más. Entonces la hepatitis A viene siendo la más frecuente. Por ejemplo, en nuestro país es la más frecuente. Se calcula que prácticamente el 95 al 99% de los mexicanos en la edad adulta ya padecimos en algún momento hepatitis A antes de los 5 años de edad. ¿Qué porcentaje? 95 o 99%. Sin embargo, la hepatitis A, la mayor parte de las veces es asintomática. Pero, ¿lo sabían esos 95%? O sea, pues, no. ¿Nunca supiste que te dio hepatitis? No, son muy pocos los pacientes que generan síntomas. Más adelante, amarillo, bueno, más adelante platicaremos de la sintomatología, entonces, pero son muy pocos los que presentan sintomatología. A es 95 y es viral. Es viral, hepatitis A, sí, o sea, el 95% de los mexicanos se calcula ya tuvimos hepatitis en algún momento de nuestra vida y por lo general antes de los 5 años de edad. Qué interesante está esto. ¿Cuál es la que se contagia por comer comida contaminada? La hepatitis A, precisamente. ¿También? Sí, ese se considera. Pero entonces el virus no es algo que está en el ambiente. Yo entendía como que la bacteria es lo que te comiste, no nada que ver, ¿verdad? No, el virus, sí, de hecho sí. De hecho el virus tiene mucho que ver con lo que tú mencionas. La hepatitis A, el mecanismo de transmisión es fecal oral, es decir, comer alimentos o agua contaminada con excremento, ¿verdad? ¿De quién es ese excremento? Pues de personas infectadas de hepatitis A. Ese es. Entonces, al momento de que hay una mala trata de las aguas, no se potabiliza o no se desinfectan los alimentos, podemos adquirir la hepatitis A. Ahí es donde el riesgo pudiera estar en ensaladas que no están desinfectadas, que fueron regadas con aguas negras.
A mí me decía un doctor, a lo mejor el cilantro que le pusieron a tu salsa, o sea, no lo desinfectaron igual, o sea, puede estar en el hielito en donde te sirvieron el refresco, o sea, puede estar estamos expuestos, ¿no? A tener, pues, a consumir algún alimento contaminado, ¿no? Así es. Pero para la hepatitis A existe una vacuna. Sí, de hecho la hepatitis A, hay programas, por ejemplo el Programa Nacional en México, que es la aplicación de vacuna para prevenir la infección de hepatitis A. ¿Está en el cuadro básico? No, de hecho, es adicional, ¿verdad? De hecho hay zonas donde sí se encuentra ingresado, ¿verdad? Por la alta incidencia. Por la alta incidencia, sí. Okay. Y desconozco si en todo el país, pero sí hay zonas donde sí. Sí, yo creo que aquí en nuestro estado la tendríamos que, bueno, aquí en Yucatán, pero nos venden en otros lados, ¿verdad? En Yucatán sí es como adicional, creo la tenemos que como comprar la vacuna, me parece. Ya están grandes mis hijos, pero no me acuerdo que se las puse. Ok, entonces hepatitis A, digamos que algo más que sea importante que sepa la gente. Sí, bueno, básicamente que existe la prevención, y la prevención es tan simple como lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer, es tan simple como eso. Desinfectar nuestras frutas y verduras y evitar consumir agua en lugares que nos pueda generar alguna duda, ¿no? Básicamente, claro. Esa sería la medida más básicas e importantes y las que realmente tienen un impacto. La vacuna también tiene un muy buen impacto, puesto que prevenimos la infección. Ahora, en hepatitis A, ¿los síntomas van a ser iguales para todos? Para saber si me detengo o continuamos con hepatitis B. Ok, la hepatitis A la sintomatología es variable. Hay pacientes, la mayoría asintomáticos, es decir, que no presentan ninguna sintomatología durante todo el proceso. Y hay pacientes que pueden tener lo que nosotros comúnmente conocemos, la coloración amarilla, que se llama ictericia, náusea, vómito, ¿verdad? Y están tirados sin ganas de hacer nada, es hepatitis A. Así, pero intermedio entre esto hay una gama de blanco al negro, que son tonos de grises, donde algunos nada más tienen cansancio, fatiga, como si fuera un resfriado fuerte. Y ahí también es donde cuando vas al baño tienes que echar cloro para desinfectar, ¿sí o no? Bueno, hablando de esto, son mitos. La hepatitis A, cuando alguien está enfermo de hepatitis A y va al baño 2 semanas antes, ya dejó de eliminar el virus por las evacuaciones, entonces ya no es infectocontagioso ese paciente, okay. Una vez que se hizo el diagnóstico. Aquí lo importante es asegurarnos que sea hepatitis A. Con un análisis de sangre, así sería así sería la manera de diagnosticarlo. Ok, entonces vamos a la hepatitis B, que yo creo que es un poco más grave, ¿no? Por eso van las letras. Ya la hepatitis B y C tienen un contexto diferente. El mecanismo de transmisión prácticamente es con sangre, contacto con sangre que esté contaminada de hepatitis B o hepatitis C. La hepatitis B además tiene la cualidad que además en secreciones, saliva, semen también existe. Cosa que la hepatitis C es más difícil de mecanismo de transmisión que sea ese. Entonces, ¿la B es más contagiosa que la C? Sí, muchísimo más infectocontagiosa. De hecho, es 10,000 veces la B y la C más contagiosa que el HIV, que el SIDA. O sea, es más fácil si tienes contacto con alguien que tuviera la mala suerte de tener las 3 cosas, 10,000 veces más probable B o C que HIV. Ok, la hepatitis B y C, bueno, no sé si las vamos a decir en conjunto, existe vacuna para la B. Existe vacuna para la B. Esa es la que sí creo que está en el cuadro básico. Así es. Pero para la C no, ¿verdad? No existe vacuna para la hepatitis C hasta el momento. Se está buscando una vacuna porque eso sería muy útil en el mundo, pero no existe. La hepatitis B sí existe y de hecho hay esquemas bien estipulados en nuestro sistema de salud, ¿ya? Desde el nacimiento, de hecho. Sí, y esta clase de hepatitis B y C, ¿tienen los síntomas más fuertes o son iguales? Bueno, es amarillo. Ok. De hecho, todos los tipos de hepatitis, sea cual sea la causa, puede generar ictericia, o sea, la coloración amarilla de la piel, pero también puede transcurrir asintomáticos. No es que sea más fuerte la sintomatología, la diferencia y el peligro que existe con la hepatitis B y C es que estas sí pueden volverse crónicas, es decir, asintomático y pensar uno que no está enfermo cuando en realidad tiene un proceso infeccioso crónico e contagioso. Además, ¿por sangre o por contacto sexual? Y así es. ¿Cuál fuera el otro? Bueno, también la vía, una de las cosas que más nos interesa también es la materno-infantil. Durante el mecanismo del parto, se puede contaminar un bebé. Por eso la vacunación es al nacimiento de hepatitis B. Ok, perfecto.
Y bueno, en este tipo de hepatitis B y C, son las que te llevarían, como son asintomáticas, no estás recibiendo un tratamiento, Así supongo es. yo. Cuando se presenta ya tienes cirrosis tal vez, o sea, ya estás complicada. ¿O cómo hacen los diagnósticos de este tipo de hepatitis? Ok. La hepatitis B y C, el peligro precisamente es ese, ¿no? Porque al momento de que se hace el diagnóstico, por lo general puede ser ya tardío. ¿Qué problema tenemos con esto? Como tú mencionaste, ya puede existir ya dato de inflamación crónica del hígado y provocar fibrosis, la formación de cicatrices y posteriormente cirrosis. Entonces, esta es la importancia. Y el problema es que no solamente cirrosis, puede desarrollar un hepatocarcinoma, dígase del cáncer de hígado, primario de hígado. O sea, estas hepatitis te llevan a cáncer. Algunos pacientes pueden desarrollar cáncer. Doctor, y aquí en México, ¿cómo es el comportamiento de este tipo de diabetes? O sea, ¿hay diagnósticos? La gente puede monitorearse así nada más, checarse de vez en cuando. ¿Qué sucede aquí en México? Cuando ya están en cirrosis es cuando se enteran, ¿así? Desgraciadamente tenemos una problemática de educación de salud, ¿no? La gente no tiende a atenderse hasta que no está ya enferma. De hecho, existen pruebas de laboratorio que detectan anticuerpos contra el virus de hepatitis C y el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Este trabalenguas quiere decir los mecanismos tanto de defensa del cuerpo contra la hepatitis C como el antígeno, es decir, un marcador viral de la hepatitis B. Pero tendrías que ir a solicitar específicamente, quiero saber si tengo hepatitis, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Algún síntoma que te haga sospechar? O sea, ya vimos que son asintomáticos, pero algo que digas, aquí no anda bien algo y quiero saber si tengo hepatitis. La cuestión es la siguiente, o sea, los costos se pueden elevar mucho si uno, por ejemplo, va por propia decisión a hacerse exámenes, porque pues uno no sabe qué es lo que tiene. Entonces, hazme de hepatitis, hazme de sida, hazme de esto, hazme de aquello, pues jamás alcanzaría el dinero para hacerse todo lo que uno cree que necesita. Lo recomendable es mejor acudir a la valoración, en este caso, en caso de un gastroenterólogo certificado, para determinar o valorar si existe alguna cuestión de un dato de enfermedad, sí. Pero hay grupos de alto riesgo. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo? Los trabajadores de la salud, los que tienen promiscuidad sexual, por decir de alguna forma, claro, que es difícil de denominarlo, pero a gente que se dedica profesionalmente tal vez a esto, sería que tendría que tener. En conclusión y resumen es eso, gente que su profesión lo ponga en riesgo de tener contacto con sangre, con saliva, con semen, con secreciones. Entonces, para hacerlo más fácil de entender, ¿no? Ok, doctor, y regresando a la parte de las mujeres embarazadas, así como con el VIH hay un tratamiento para que cuando nazca el bebé no se contagie, o cuando están embarazadas, ¿no? ¿Hay algo para hepatitis B? Si la mamá tiene hepatitis, ¿ya se quedó así el bebé? Sí, de hecho, sí hay tratamiento. De hecho, el tratamiento es precisamente el diagnóstico temprano en la madre de que está infectada por virus de hepatitis B. Nos permite que al momento del nacimiento, tanto el ginecólogo como el pediatra sepan que ya existe ese riesgo y entonces se le puede dar un tratamiento al bebé. En este caso se aplica una vacuna al bebé y una cosa que se llama gamma globulina hiperinmune, que es un manejo para la fase aguda, y la vacuna para evitar que sea la cronicidad. ¿Por qué esto? Porque un niño que nace se infecta de hepatitis B y no es tratado, tiene un 95% de probabilidad de que se vuelva crónica. Y del que se vuelve crónica tiene una alta posibilidad de que le dé cirrosis. Y de la cirrosis tiene una alta posibilidad de que le dé un hepatocarcinoma. ¿Y eso cuántos años va a vivir ese niño así? Bueno, la hepatitis B crónica pueden ser 5, 10, 15, 20, 30 años, es variable. O sea, puede ser un adulto y tuvo hepatitis desde que nació. Y no se dio cuenta. Así es. Entonces, por ejemplo, la hepatitis C tarda 30 años aproximadamente desde que se infecta a alguien a que pueda dar datos propiamente de una cirrosis. El riesgo que tiene la hepatitis B además es que no necesita obligatoriamente pasar por cirrosis. Puede aparecer hepatitis B y directamente formar un hepatocarcinoma, o sea, un cáncer de hígado. Es grave, ¿verdad? O sea, creo que es grave. No sé qué, y no sé si usted sepa el costo que represente para el país. Para el país y para las familias que tengan este tipo de problemas. No, de hecho el costo
si comparamos el costo de vacunación contra el costo de tratamiento, definitivamente el costo de tratamiento supera por mucho el costo de vacunación. Por eso es que están las campañas ya hechas por la OMS, exactamente, y en México acerca de esta vacunación. Y se puede prevenir, o sea, lo más hermoso de todo esto es que la hepatitis B se vacuna y se puede prevenir. La cuestión es cultura nada más. Ok, vamos a pasar a la parte de las transfusiones, o sea, cuando quiero donar sangre, te hacen pruebas y entiendo que las personas que tuvieron hepatitis no sé cuánto tiempo antes no pueden donar o nunca pueden donar. Bueno, hay una ya estipulado acerca de un tiempo estipulado y hay un protocolos ya bien planteados por parte de los equipos de recepción de sangre, dígase los bancos de sangre, donde ellos tienen una serie de requisitos que son importantes para evitar tomar sangre de alguien que pueda tener riesgo de infección. Porque hubo mucho contagio en algunos años de hepatitis por transfusión, ¿verdad? Lo que pasa es de que se desconocía hace un tiempo que existía el virus, por ejemplo, de hepatitis C, entonces muchos pacientes que fueron transfundidos ni siquiera tuvieron un diagnóstico porque ni siquiera sabíamos a nivel mundial que existía. Okay. Actualmente ya es muy difícil que eso ocurra. Cuando alguien va a donar, primero el filtro de la selección, después esa sangre es revisada y checada nuevamente con varias pruebas antes de transfundirse. Y de hecho mucha de esa sangre que se transfunde ya fue pasada por muchos procesos. Ahora, si nos da tiempo de preguntar por las personas que se hacen tatuajes, también son como les ponen ahí, yo creo que en los cuestionarios, ¿no? Que si te hiciste tatuaje, lo pongas para saber si puedes donar sangre, porque hubo también contagio. Sí, la cuestión de los tatuajes es por el riesgo por las punciones con agujas. El utilizar una aguja que se puncionó en alguien y luego utilizarla en otra persona, genera la posibilidad de transmisión. Acuérdense que la hepatitis B es por transmisión por sangre. Y bueno, me acuerdo en algunos lugares leí que cambiaban las agujas y que no sé qué, pero que la punta donde se echaba la tinta y quién sabe qué. Entonces, hubo hay estudios, dice que las personas que tienen tatuajes, muchos tienen hepatitis C y no lo saben. Claro, así es, porque es asintomático. Entonces, sería como una recomendación que si tienen un tatuaje, que se hicieran un chequeo. De hecho, es otro tipo de población, de gente que se ha recibido tatuajes o colocación de piercings o ese tipo de situaciones funcionado, pues tiene que ser. De hecho, el material, lo ideal es que sea desechable, porque así ya se evita este problema. Creo que ahorita ya, ¿no? Pero en tiempo atrás supuestamente estaba muy esterilizado y todo, y creo que aún así hubieron estos tipos de contagios. Bueno, entonces es prevenible con la vacuna. Si se sabe a tiempo, no tienes que llegar a ese tipo de complicaciones, y a la muerte, ¿verdad? Porque la hepatitis te lleva a la muerte, todas esas complicaciones. Sí, si es maltratada, si no es bien cuidada, puede generar complicaciones serias, incluso la muerte. Y no sé si haya, no nos va a dar tiempo a hablar esa FC y no sé cuántas más. O los otros tipos de así rápidamente, ¿cuáles son o qué te hacen en el cuerpo? Básicamente ya platicamos qué es lo que genera, qué es la hepatitis y cómo se produce, ¿no? Y las otras letritas es lo mismo. Las otras letras tienen diferentes, por ejemplo, la A y la E son por transmisión fecal oral, la B, C y D son por transfusión sanguínea o por contacto con secreciones, ¿verdad? ¿Y por qué están clasificadas con otra letra? Porque se comportan diferentes y son virus diferentes. Ok. Son virus diferentes, entonces estamos haciendo un redondeo de las características, pero cada uno tiene un tratado. Tiene un tratamiento. Sí, no tiene unas características que lo hacen especial. Las prevenibles con vacunación son A y B. A, B, ajá. Y las demás no. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Así es. Y donde vamos a tratarnos. Porque igual para los dentistas dicen que hay que tener mucho cuidado y si tienes algo decirle. Tengo una amiga que tenía un esposo de dentista que tenía un paciente con hepatitis C. Y se tenía que poner como un traje especial él, como profesional de la salud, porque sabía que su paciente muy responsablemente le dijo que tenía. Claro. Pero, de todas maneras te tienes que cuidar. Pero si no lo sabes, pues puede haber más riesgo para el profesional de la salud, ¿verdad? Sí, de hecho unas medidas básicas muy importantes que quiero explicarles es, por ejemplo, no usar rastrillos, el mismo rastrillo que otra persona, individualizar nuestro cepillo de dientes, no usar agujas en común con otras personas, sea para el uso que sea. Eso es lo que podemos dejar como mensaje importante, ¿verdad? ¿Como conclusión? Como conclusión importante de esto, y que es una enfermedad que es prevenible,
que es tratable si se hace un buen diagnóstico a tiempo. Entonces, más vale acudir con tiempo con un profesional de la salud, un gastroenterólogo. Pues le agradezco mucho, doctor, pues que haya estado compartiendo con nosotros pues esta información que luego pues estamos llenos de ignorancia a veces. Yo me voy a quedar una vez, ya sé que hay más, de que podemos ir y solicitar este tipo de pues de análisis si sospechamos, porque nos hicimos un tatuaje o tuvimos ahí algún riesgo, saber si lo tenemos, porque si no nos vamos a enterar 10, 20 años, 30 años después, cuando ya el hígado se desbarató, por decirlo en palabras comunes y corrientes, ¿no? Claro. Eso es lo que sucede. Y nada más me restaría pedirle que nos dejara algún teléfono, pues por si la gente que nos ve quisiera comunicarse con usted por alguna duda en específica. Sí, de hecho nosotros tenemos nuestro consultorio, el teléfono es un teléfono celular de consultorio. Ahí está apareciendo ya, ¿verdad? Ya está apareciendo, bueno, pues allá ya lo ven, así es. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, esperamos poderle invitar pues con otro tema, porque bueno, su especialidad en gastroenterología y endoscopía abarca muchísimo, ¿verdad? Sí, y estamos abiertos a esto. Las gastritis nerviosas yo creo que es lo que está a la orden del día. Mucho de eso, el estrés. El estrés nos lleva a enfermarnos. Pues nos vamos a ir, pero pues le invitamos a que siga pues viendo estas cápsulas de Saber para Vivir. Las hacemos con mucho cariño y esperando que sean de su agrado. Aceptamos todas las sugerencias que nos quieran dar. Y bueno, pues nos vemos pronto. Les mando muchos besos. Que tengan un excelente día.